se nos pide dividir y simplificar si es posible. Tenga en cuenta que tenemos un número entero dividido por un número mixto. 4 dividido por 1, 2 es preguntar cuántos 1, 2 hay en 4. Primero determinaremos este cociente usando las reglas formales que se detallan a continuación, pero luego veremos un modelo para comprender mejor este cociente. Siguiendo las reglas formales debajo de él, el primer paso es convertir los números mixtos y los números enteros en fracciones impropias. Escribimos 4 como una fracción impropia con un denominador de 1. Entonces, tenemos 4 sobre 1 y luego dividido entre. Necesitamos convertir 1,5 a una fracción impropia. El denominador permanece 2. El numerador de la fracción impropia es el denominador multiplicado por el número entero más el numerador. 2 por 1 es 2 más 1 es 3. 1, 2 es igual a 3, 2. Paso 2. Reescribe el cociente como producto. Dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco. El recíproco de 3 mitades es 2 tercios. Y, por lo tanto, dividir por 3, 2 es equivalente a multiplicar por 2 tercios. Este cociente es equivalente a 4 sobre 1 por 2 tercios. El siguiente paso es multiplicar. Multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. En el numerador, tenemos 4 por 2. En el denominador, tenemos 1 por 3. Antes de, sin embargo, en realidad determinamos estos productos, normalmente tratamos de simplificar cualquier factor común que no sea 1 entre el numerador y el denominador. Pero aquí 1 es el único factor común entre el numerador y el denominador y, por lo tanto, podemos multiplicar sabiendo que la fracción estará en la forma más simple. En el numerador tenemos 4 por 2, que es 8. En el denominador tenemos 1 veces 3 que es igual a 3. El cociente, como fracción impropia, es igual a 8, 3. Expresemos también este cociente como un número mixto. Una barra de fracción significa división. A. Convertir 8 tercios a un número mixto dividimos 8 por 3. Hay 2, 3 y 8, 2 por 3 es 6. Restamos la diferencia es 2, lo que significa que el cociente es 2 y 2 tercios. Esta fracción siempre está formada por el resto sobre el divisor. Ahora veamos un modelo para mejorar. Entiende por qué este cociente es igual a 2 y 2 tercios. Recuerde que 4 dividido entre 1, 2 es preguntar cuántas copias de 1,5 hay en 4. Entonces, si dejamos que este rectángulo sea igual a una unidad, este es un modelo para 4. Este es un modelo para 1, 2. Ahora determinemos cuántas copias de 1,5 hay en 4. Esta sería una copia de 1,5 en 4. Esta sería una segunda copia de 1,5 en 4. Ahora nos quedan estas dos piezas o estas dos mitades. Observe cómo esto es 2 tercios de una copia de 1,5 porque se necesitan 3 mitades para hacer 1,5 y solo tenemos 2 mitades. Entonces, esta cantidad es 2 tercios de una copia de 1,5, que es la razón por la cual 4 dividido por 1, 2 es igual a 2 y 2 tercios. Espero que hayas encontrado esto útil.